Hola, ¿cómo les va? Bueno, empezamos esta semana con mucha información. Esto es DTV Noticias. Regresé después de 2 semanas en aislamiento por precaución. Estoy sana, salva y muy contenta de poder compartir con ustedes esta media hora de info parlamentaria. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que este espacio siga saliendo siempre al aire. A mi compañera Vero Benaín, que estuvo aquí sentada dando una excelente batalla. Así que vamos a empezar el día de hoy con mucha información. Primero, ustedes ya saben los títulos. Diputados analizó modificaciones al Código Penal sobre homicidio vehicular. En la reunión de la Comisión de Legislación Penal se analizaron 2 proyectos que proponen modificaciones en la problemática de muerte y lesiones que se producen por las corridas de picadas. Avanza un proyecto que reconoce la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales. Fue aprobado de forma unánime este proyecto que dispone la inscripción de esta condición en los legajos de trabajo de todas las personas víctimas del terrorismo de Estado que revistaban en el sector privado. Comisión de Educación. Comienza el debate para la creación del programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares posterior al aislamiento social preventivo y obligatorio. Proyecto de ley sobre obras públicas para cooperativas y pymes. El diputado del Frente de Todos, Juan Carlos Alderete, presentó un proyecto que apunta a desarrollar la nueva matriz productiva a nivel nacional a raíz de las pequeñas y medianas empresas. Vamos a comenzar repasando lo que es este proyecto que tiene por intención declarar la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de todas aquellas personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado. Esto ya tuvo éxito en la administración pública, pero en el sector privado aún no es así. Según la diputada Pitiot, que fue quien se encargó de ingresar este proyecto antes que finalice su mandato, en los legajos sale que estas personas dejaron de concurrir o que simplemente se ausentaron y no sale la verdad de lo que ha sucedido con ellos en este triste paso de la historia. Vamos a escuchar las palabras de la diputada Josefina González al respecto. No podíamos encontrar la partida de nacimiento de mi mamá, pero sí la partida de defunción de mi mamá. O sea, durante mucho tiempo no había nacido, pero había muerto. Claro, claro. Ya. Y no creo que sea el único caso, el mío, solo que, bueno, este lo tengo a mano, digamos. Entonces, en ese sentido, es muy importante volver a hacer los registros porque, insisto, hay cosas que uno no alcanza a entender el valor de esa información y que aparte es lo que quisieron hacer, que desaparezcan y que no haya ningún registro. Rastro, sin rastro. Porque cuando se ven desaparecidos, no solo se borró o no se registró la muerte, no solo nos hicieron cargo de que asesinaron a una persona, sino que se encargaron, se han robado legajos de facultades, ni hablar de los lugares de trabajo. Hay gente que ha sido secuestrada en su lugar de trabajo. Claro. Y se lo habían llevado de ahí. Si yo te digo que a los 10 años mi partida de nacimiento me impactó porque donde dice hija de hija de, está todo tachado y solo figura el nombre de una jueza. Y haber logrado que figurara en el 2002 el nombre de mi mamá fue para mí una emoción que yo no sé si alguien me la entendió. Cuando salimos a hablar de los desaparecidos, otra vez para atrás, que es algo que ya pasamos. La verdad es que no pasamos. Y también se nota que no lo pasamos cuando sigue siendo una metodología que lamentablemente vemos muchas veces que se repitió durante la democracia, ¿no? Y no hablo solo de ahora, hablo desde Miguel Bruna adelante. Es muy importante hablar de esto, es muy importante la justicia en esto y es muy importante la memoria en esto, porque si nosotros no queremos que pase nunca más, esto se tiene que dar un cierre jurídicamente hablando y la justicia tiene que dejarlo claro que esto no puede pasar. Este trabajo se está llevando adelante en un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo. Y el diputado Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio, es parte de este encuentro. Habló con nosotros y dio su opinión sobre este proyecto que pretenden dictaminar dentro de los pocos días. Esto que nos vienen a contar
o que lo que se estaba escuchando hasta ese momento, de los sindicatos como adalides permanentes de los derechos humanos, es simplemente una falsedad histórica. Yo solamente conté una anécdota al respecto. Para empezar, están las propias denuncias de los organismos de derechos humanos con respecto a los sindicatos como Rodríguez en Esmata, que entregaban a sus propios trabajadores, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de derechos humanos, no hay más que leerlo. Segundo, conté una anécdota de que los sindicatos casi ninguno tenía comisión de derechos humanos, y un grupo que estaba trabajando en eso, del que yo integraba, le sugerimos a Eve de Bonafini que fuera a entrevistarse con Saúl Ubaldini y se lo dijera, y el resultado lo registra un diario con el que yo no tuve nada que ver, Tiempo, que era un diario del peronismo de izquierda, que puso como titular de la tapa la declaración de Eve textual, que fue: los gorilas de Ubaldini me sacaron a patadas en el culo. Pero contar la verdad no es faltarle respeto a nadie, ¿no? Me extraña que alguien pueda pensar eso. Muy bien, vamos a cambiarnos de tema. En los títulos conversábamos sobre este proyecto del diputado Alderete que pretende poner a la obra pública en el centro de la reconstrucción post-pandemia y en manos de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Conversamos con él para saber un poco más de qué se trata este proyecto. Las pequeñas y medianas empresas nacionales proporcionan un 70% de los puestos de trabajo a nivel nacional, ¿no? Son la principal base de la industria nacional, sobre la cual se deberá desarrollar la nueva matriz productiva. Es decir, en el post-pandemia la obra pública cumplirá un papel fundamental como promotora de la política de reactivación productiva en articulación con el Estado, debido al rol dinámico en la economía y la importante cantidad de mano de obra que requiere para ser llevada a cabo, ¿no? Puedo presentar ya una modificación de la ley 13.064 de obra pública. Dicho proyecto plantea la modificación de los artículos 9 bis y 9 tercero, que tiene que ver con el porcentaje mínimo de adjudicación de obras públicas a grupos asociativos que integran la economía popular, social y solidaria, y micro y pequeñas y medianas empresas. Hablamos de un 15% como mínimo de la obra pública nacional total deberá ser adjudicada en exclusividad por licitación pública a los grupos asociativos integrantes de la economía popular, social y solidaria. Y también de un 15% como mínimo de la obra pública nacional total deberá ser adjudicada también en exclusividad por licitación pública a las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicho porcentaje deberá respetarse y no será acumulativo, ¿no? Puesto que la pandemia causó una importante contracción de la economía y comercio a nivel global, siendo los principales centros industriales los más afectados y generando la pérdida de millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Otro proyecto que también está debatiéndose en las mesas de nuestros diputados está en la Comisión de Legislación Penal. Es un proyecto que evalúa modificar el Código Penal precisamente en lo que respecta a homicidio vehicular. Hemos visto hace ya rato tristes noticias que tienen que ver con la muerte de personas a raíz de la irresponsabilidad de cientos de conductores, por ejemplo, los que organizan picadas. Vamos a escuchar las palabras de la diputada Gabriela Burgos, la diputada jujeña, que de hecho ella comenta que en su provincia se han tomado medidas como por ejemplo alcoholemia cero para intentar reducir los siniestros vehiculares. Aquella persona que prepara un auto, lo sube a las redes, es más, se jacta de esa situación y corre intencionalmente una picada, no es lo mismo, aunque sí tiene que ser considerado, pero no es lo mismo que aquella persona que rompe o irrumpe en la velocidad, o sea, va a más velocidad de lo que corresponde. Entonces, ahí se plantean situaciones diferentes, al igual que también aquella persona que conduce en estado de ebriedad. Hoy en día, al no estar establecido en general, son las provincias también con su facultad de poder de policía que tiene quienes han avanzado y así tenemos una diversidad en algunas legislaciones respecto a otras de legislaciones respecto de cuál es el tenor del alcohol en sangre. Acá en la provincia de Jujuy desde el año pasado se ha sancionado, año pasado se sancionó la ley de alcoholemia cero y los siniestros
viales han reducido notablemente. El concepto, si bien tiene que estar relacionado con la expresión que una persona puede llegar a hacer a través de sus actos o omisiones, de que no le importe absolutamente la vida o lo que puede llegar a ocasionar con la conducción temeraria que puede llegar a realizar en el volante, es un concepto, no deja de ser un concepto muy general, muy amplio. Y en penal necesita y es necesario que la conducta esté perfectamente tipificada y para no dejar esa amplitud de discreción al momento de que el juez tenga que aplicar una pena. Llega nuestro momento de los lunes con él, con Joaquín Ramos, que siempre nos visita para darnos un panorama, siempre info esperanzadora y buena sobre lo que sucede en los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Hola, Joaco, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maga? Un gusto verte de vuelta. Sí. Hoy vamos a ver la historia de Marcela y el merendero Arcoiris, que no solo distribuye comida a los vecinos del barrio, sino que también venía haciendo y hace apoyo antes escolar y sobre todo trataban con los padres temas de violencia de género y violencia infantil. Un espacio para conversar sobre lo que está pasando con los chicos, con las infancias ahí. Que son temas muy delicados. ¿Tenemos un tape para ver? Así. A ver. Somos un grupo de 10 personas, mamás, vecinas de acá del lugar, que damos a 117 niñes la merienda y a 98 personas la comida. El merendero Arcoiris nació hace 5 años, pero en realidad la tarea social la realizo desde años. Surge porque, bueno, era DT, de distintas categorías de fútbol y bueno, empezamos de cada partido, preparaban la merienda o hacía algo para comer y bueno, y surgió la idea de llevar adelante un merendero. Empecé con los chicos de fútbol, que son un montón, 5 equipos de varones y mujeres. Aumentaron, digamos, los comensales en este caso y nos reacomodamos tomando en cuenta el barbijo, los guantes, la limpieza con alcohol o con lavandina. Es como que cambiaron esa parte, ya no tenemos como esa relación humana que deberíamos de tener toda. Tener otra mirada hacia los niños, porque cuando ellos vienen acá se sienten en su lugar, como que se sienten cómodos, empiezan a hablar de lo que le pasa, cómo le fue el día, y ese contacto ya no lo tenemos porque son los papás quienes ahora vienen a buscar la merienda o vienen a buscar la comida. Son muy pocos los chicos que asisten, digamos, al lugar a la búsqueda. Y no tenemos ese contacto, no sabemos cómo están. De hecho, cuando venían acá al lugar, era una relación como muy afectiva de saber cómo está él. Cómo le fue en el colegio, si necesitan ayuda o si tenían problemas en la casa, era como otra relación. Bueno, hacemos de esto de manera voluntaria, no percibimos nada y agradecemos la colaboración de lo que nos puedan dar para llevar adelante esta tarea. Qué interesante cómo Marcela destaca cuánto ha cambiado el espacio, no solo en la cantidad de gente que ahora alimentan, que es más, sino en el hecho de que los chicos ya no acuden a buscar la comida. Entonces se ha cortado un vínculo ahí. Se ha cortado y ella marca su preocupación en este sentido, de qué va a pasar cuando esto se abra, qué se van a encontrar. Claro. Como te decía, ellos generaban encuentros con los padres, con los chicos a través de juegoteca, apoyo escolar, y a través de eso también detectaban diversas situaciones que suceden en las casas que, como dicen los datos hoy, ha aumentado tanto violencia de género como la violencia infantil. Entonces es una de las problemáticas que el merendero abordaba y que hoy tienen preocupación porque perdieron esos lazos que eran parte de su trabajo. Y como siempre destacar el laburo de Marcela y de su equipo, que como muchas organizaciones en los barrios son las mujeres las que llevan adelante las ollas populares, merenderos, y como hemos visto en muchos de los informes también, de esto que está sucediendo, que en bibliotecas o espacios que no estaban dedicados a la asistencia alimenticia, hoy no tienen más opción. Hoy están tratando de solventar esta
esta situación que es complicada. Joaco, ¿cómo se puede colaborar con Marcela en este caso? Bueno, vamos a subir todos los datos de Marcela a través de las redes de Mundo Villa. Como siempre, subimos este informe y todas las producciones que hacemos en Diputados TV, que por supuesto quiero aclararlo porque hay felicitar a Emilia Rojas y a muchos de los periodistas que son vecinos de los barrios, que son periodistas de las villas, que filman y hacen las entrevistas, Bien. Por supuesto siempre con los protocolos, y que hace que nosotros podamos ver un poquito de lo que pasa. Que podamos descubrir villas. todo lo que pasa en las villas, en este caso en el barrio 31, que tiene un sector en barrio chino adentro de la villa, lo cual habla de una diversidad cultural y una organización tremenda. Enorme, enorme. Tenés barrio inmigrantes, barrio ferroviario. En muchas de las villas hay barrios dentro del barrio. Claro. Son como mundos. Fantástico, exactamente. Gracias por mostrarnos este mundo, Joaco, como siempre. Bueno, vamos a seguir. Nos vemos pronto. Nosotros vamos a repasar un poco el después de la media sanción que tuvo lugar la semana pasada con el presupuesto 2021. Las repercusiones de aquello que pasó. Tengamos en cuenta que se aprobó con 139 votos, que fue una sesión maratónica de casi 14 horas, que Juntos por el Cambio se abstuvo y que, bueno, claramente hay aguas divididas respecto a lo que este presupuesto 2021 va a poder darnos, la ley de leyes al país el año que viene. Vamos a comenzar con el análisis del diputado Valdés. Yo me voy a comportar de una manera si en diciembre alcanzo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y me voy a comportar de otra manera si en marzo tengo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, para una economía más... Nosotros cumplimos con las leyes, hacemos la ley de presupuesto, pero ustedes saben, a ver, yo no les miento a ustedes, la realidad, la Argentina va a poder hacer algunas cosas más con acuerdo de sacarse la deuda de encima que tiene en el año que viene, ¿no? En muy poquitos días, porque el año que viene termina en 60 días, y de acuerdo a los compromisos que tiene la Argentina con el fondo, ya empieza a pagar el año que viene. Espero que haya acuerdo diciembre, a más tardar marzo, y a partir de ahí yo le digo, pero eso sí, le aseguro que esas 3.800.000 personas, a mí me da mucho dolor ver que haya 50% ya se imaginan de pobreza, bajo la línea de pobreza. Todas esas cosas es el dolor de la pandemia y de esta economía que estamos viviendo, y no es lo que nosotros queremos. Miren, si en algo tenemos experiencia los peronistas, en algo estamos probados, graduados, doctorados, es en defender los puestos de trabajo, en generar nuevos puestos de trabajo, en rescatar fábricas que se caen. Nada de eso hemos podido hacer en pandemia. Por eso le digo que mientras haya pandemia quiero vida. Y en la pospandemia rescatar y generar nuevos puestos de trabajo. No subsidios. Me gusta que la gente pueda producir y trabajar. El oficialismo dice que el presupuesto 2021 tiene dos ejes muy claros. Uno tiene que ver con partidas designadas a la inversión de la obra pública, y el otro tiene que ver con la reducción de los pagos de los intereses de la deuda externa que se logró reestructurar, lo que significaría un alivio para la economía. De hecho, una de las variables de este presupuesto establece un 5% de crecimiento para la economía el año que viene. La mirada de la oposición es distinta. De hecho, por eso se abstuvo para votar. Para Juntos por el Cambio, las variables macroeconómicas de este presupuesto directamente no cierran. Vamos a escuchar las palabras de Albor Cantar de la UCR. En principio aparece como una ventaja aduanera para la provincia de Misiones, que después, obviamente, como el argumento era que es una provincia limítrofe, aparecieron otras 18 provincias que están en las mismas situaciones, y terminó esta redacción con esta media sanción tal como salió de la Cámara de Diputados ayer. Pero lo más grave, a nuestro juicio, que es de la delegación de facultades al Ejecutivo para este tipo de régimen aduanero, ¿no? Porque no está especificado en qué condiciones, cómo y cuándo, sino que se delega, hay una delegación del Ejecutivo, y esto a nuestro juicio, y lo marcaron muy bien los diputados Mena y Cacase en el momento del debate, entendemos que es claramente inconstitucional y va a tener consecuencias muy gravosas de llevarse a la práctica. Y hay una delegación también, lo que bien apuntaba vos, Karen,
el tema del federalismo, ¿no? Y que no solo se vio reflejado en esto, sino que se vio reflejado no es de ahora, vale la pena resaltarlo, no es en este presupuesto, sino lo venimos viendo hace mucho tiempo con el tema del transporte. Yo eso lo señalé, 60.000 millones de pesos de subsidio para la zona metropolitana y 20.000 para el resto del país, el interior del país, en materia de transporte, en donde eso también se vio de alguna manera reflejado. Y bueno, de ahí eso que ha merecido parte de las críticas que nuestro interbloque señaló y fueron los motivos principales por los cuales tomamos la decisión de abstenernos al momento de la votación en general. El diputado Pablo Scherling también habló sobre este tema. Ustedes saben, él es médico. Precisamente por eso siempre su preocupación está puesta en lo sanitario. Habló sobre las partidas designadas en este presupuesto 2021 a la potencial vacuna del COVID-19. En el presupuesto que votamos el otro día hemos destinado cerca de 14.000 millones de pesos que ya están guardados y predestinados a la compra de las supuestas vacunas que sean efectivas. Aproximadamente se calcula que vamos a comprar 9 millones de dosis. 9 millones de dosis es más o menos lo que compramos de vacuna antigripal todos los años. Incluye al personal de salud, a los grupos de riesgo, que a diferencia de este caso en gripe, vacunamos también a los chicos de 6 meses a 2 años, que en este caso no serían grupos de riesgo para COVID. Claro. Así que ahora, aunque quiero aclarar que hay algunas de las vacunas que están en la recta final que necesitan una logística de aplicación muy compleja y cara, porque la cadena de frío incluye vacunas que son frisadas a temperaturas muy bajas. Claro. Y entonces eso vamos a tener que montar toda una logística especial que va a dificultar también la colocación a todos los grupos. Nos vamos con la última voz sobre este tema que vamos a escuchar hoy de la diputada Mounier, también sobre el presupuesto 2021 y todo lo que dejó. Lo que cuestionó la oposición respecto de las funciones para el jefe de gabinete es la posibilidad de reasignar recursos y partidas teniendo en cuenta este contexto de pandemia que no sabemos cómo va a terminar, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchas políticas del Estado, del Gobierno Nacional, como fue inicialmente el IFE, el ATP y demás, estaban pensadas inicialmente para un par de meses, digamos, porque todos pensábamos que la pandemia iba a ser, la cuarentena fundamentalmente iba a ser un poco más corta. Así que, bueno, las reasignaciones presupuestarias se irán dando en función de lo que vaya necesitando. Hoy, el eje principal de la acción del Gobierno Nacional es el tema de la pandemia y todo lo que tenga que ver con la salud, fundamentalmente. Obviamente que hay cuestiones conexas a esa situación, como toda la cuestión educativa, toda la cuestión del presupuesto para ciencia y técnica, el presupuesto asignado a niñez. Hay un presupuesto que por primera vez tiene perspectiva de género y también hay perspectiva de niñez con las inversiones previstas. Bueno, digamos, se irán acomodando con los tiempos, digamos, porque no sabemos qué es lo que se va a necesitar. Claro. Y en las provincias pasa exactamente lo mismo, digamos. En el caso del presupuesto educativo hay un incremento importante, pero tengamos en cuenta que el presupuesto educativo había bajado en la gestión anterior. Es decir, que hay que recuperar lo que se perdió en los últimos 4 años, más la atención de la pandemia en este contexto. Llegamos al final de DTV Noticias, esta media hora de información parlamentaria en donde ustedes se pueden enterar de todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, lo que está pasando y también lo que va a pasar. Tenemos por delante una semana cargada de información y obviamente acá en DTV, el periodismo del Congreso, una programación cargada con análisis, repercusiones, notas y entrevistas en vivo. Les agradezco muchísimo por estar ahí como todos los días. Nos vemos mañana. Esto ha sido todo por hoy. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición.
La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y se